David y Goliat no es el título de un cuento. David y Goliat es una historia real que sucedió hace muchos años, es verdad, pero sucedió. David era un joven, adolescente, niño, 14, 15 años, pastor de ovejas, el menor de 8 hermanos, y en un momento determinado de su vida, sus 3 hermanos mayores se encontraban en el frente de batalla de lo que era un inminente enfrentamiento contra los filisteos. David recibe el pedido de su padre de llegarse hasta el lugar donde estaban las tropas para llevar algo de comida a sus hermanos y unos obsequios a Saúl, el por aquel entonces rey de Israel. Así lo hizo David con sumo cuidado, y mientras estaba presente en ese lugar fue testigo de algo que le llamó la atención. Desde el otro lado, desde las tropas enemigas, un gigante de casi 3 metros, de dimensiones temibles, cada mañana se presentaba, salía y desafiaba, insultaba y hostigaba al pueblo de Israel, diciendo que si alguno de ellos se atreviera a enfrentarlo mano a mano y lo venciera, recién entonces el pueblo de Israel sería libre de los filisteos. Ante la tremenda imagen de un guerrero, además famoso por su tenacidad, por su furia, por su sangre fría, ninguno de los soldados de Israel se atrevía a hacerlo. David se molestó por eso, y en medio de esto el rey Saúl hizo una oferta. Prometió a aquel que venciera a Goliat muchos regalos, ostentosos obsequios, liberación de impuestos para toda su familia, e incluso ofreció a su propia hija en matrimonio. David escuchó esto y se ofreció. Queda claro, queda clarísimo, que no faltan valientes, sino a veces faltan buenas ofertas. Pero David también estaba movilizado por un fuerte amor a su patria. Él no podía permitir que alguien insulte a su pueblo. Y entonces se propuso como candidato. Todos consideraron que esto era una locura. David era apenas un niño, no tenía formación militar y menos aún el porte de un guerrero. Pero la insistencia de David y la ausencia de alguien que sí tomara la posta hizo que definitivamente se aceptara. Entonces calzaron a David un traje de guerrero, una armadura concretamente, y cuando David se disponía a marchar, dijo: no puedo caminar con esto, no tengo la práctica necesaria. Entonces David hizo lo que muchas veces deberíamos hacer: sacarnos el traje que no nos corresponde y luchar con lo que verdaderamente somos. Simplemente David hizo lo siguiente: tomó su honda, tomó una bolsita, descendió hasta un arroyo cercano, buscó unas piedras, volvió al frente de batalla, se presentó, y del otro lado, imaginen ustedes, la furia de aquel gigante que veía esta escena y decía: tú vienes a mí con palos y piedras. Y se lanzó enfurecido en busca de David en lo que todos esperaban que sea una masacre. Pero David tomó una piedra de su bolsa, la puso en la honda, apuntó y certeramente incrustó la piedra en la frente del gigante, que cayó al suelo, y David se lanzó presuroso sobre él, se montó en su cuerpo, le quitó su propia espada y le cortó la cabeza. Fin de la historia. Israel era un pueblo libre. David, el héroe de la jornada y de la historia por siempre. Yo siempre quise ser David. Me fascinaba la idea de ser David, el héroe, el de los aplausos,
que le dé el triunfo al pueblo. Pero hay muchas historias más, podría contarle muchas más. Hay una cercana en el tiempo y el espacio que también quiero contarles, y es mi propia historia. Desde niño tengo un gran amor por las letras y también, curiosamente, una fuerte pasión por los números. Y siempre soñé, como dice una hermosa canción por ahí, que todo un pueblo cantara mis versos. Siempre me gustaron las luces, los escenarios, los aplausos. Y escribía, y durante toda mi época de estudiante tuve, humildemente lo digo, grandes desempeños en el campo de las letras y en el campo de los números. Me formé en el secundario, en la escuela técnica, donde todo apuntaba, con mis grandes rendimientos en el área de los números, a una carrera de ciencias exactas. Y sin embargo, para sorpresa de todo el mundo, cuando terminé la secundaria dije, quiero estudiar letras, quiero ser escritor. Entonces llegaron las opiniones, los consejos, las sugerencias, y muchos me decían que una carrera de ciencias exactas, para lo cuales me veía en buena condición, podría asegurarme tal vez una posibilidad en el campo laboral más fuerte, y que el sueño literario es algo que podría sostenerlo en paralelo simplemente con la continuidad de la escritura. Yo digo que me convencieron, pero en realidad me convencí, porque yo también había pensado en la posibilidad de alguna carrera de ciencias exactas. Era muy fuerte mi pasión por los números. Entonces me inscribí en una ingeniería en sistemas de información. Comencé, inmediatamente fui reclutado en el por aquel entonces servicio militar obligatorio, tuve que suspender 2 años y recién comenzar de nuevo mi carrera. Llevaba 4 o 5 años de carrera, exitosos años de carrera, muy buenos rendimientos académicos. En los años superiores daba ayudantías para los primeros años, participaba en grupos de investigaciones, muy buenas calificaciones, y en el medio continuaba con mi activa participación en el campo de la cultura, las letras, los encuentros de poetas, etc. En el año 93, siguiendo con esta idea de no renunciar a mi sueño literario, participo de un festival de artes en Termas de Río Hondo, donde conozco a alguien muy especial, a Alicia, una poetisa de Córdoba, quien hoy es mi esposa, y llevamos ya más de 30 años juntos, o casi 30 años, perdón, ya me fallaron los números. Y conozco a Alicia, tenemos un noviazgo a la distancia, y aquellos tiempos no eran como los de ahora, que ahora tenemos WhatsApp, todas las vías de comunicación. Había que bancarse un noviazgo a la distancia. Entonces, nuestra urgencia por formar una familia, por tener una historia juntos, hizo que presurosamente en 11 meses nos casáramos. Les cuento algo así íntimamente, esto no estaba dentro de los planes. El primer día le dije que ella iba a ser mi esposa. Nos conocimos a las 10 de la mañana, le pedí matrimonio a las 10 de la noche. Amor a primera vista, yo creía que era algo de las telenovelas. Y ese día lo probé, lo viví en carne propia. ¿Qué te vas a enamorar vos?, me decía mi mamá. Bueno, mamá, vos también te amo. Pues se pone celosa después. Y a los 11 años, a los 11 meses, ya me perdí, a los 11 meses me caso con el compromiso firme de continuar mis estudios, de terminar mi carrera, y ella, por supuesto, el compromiso de acompañarme. E iniciamos esto, otra intimidad. Nos casamos con el proyecto de, posterior a mi titulación y mi estabilidad laboral, gestionar una adopción, porque Alicia no podía quedar embarazada. A los 3 meses, un milagro golpeó la puerta
de nuestro matrimonio. Alicia estaba embarazada. Llegó Marcos Gabriel. Te amo, hijo. Llegó Marcos Gabriel y nos cambió todo. Para bien. Éramos Superman y la Mujer Maravilla juntos. Íbamos a enfrentar lo que sea. Y así lo hicimos. El compromiso se duplicó, las fuerzas se multiplicaron. Y estudiaba, trabajaba, viajaba a Tucumán todos los días para cursar. Viajaba con 3 compañeros, recuerdo. Tenía un autito que ya en la época era viejo, imagínense. Y entre todos hacíamos el viaje más ameno y más económico. Pero un día, a esta altura más o menos del año, teníamos un parcial importante y yo justo tuve un contratiempo y no llegué a horario al punto de encuentro. Entonces, decidí viajar solo, no podía faltar. Y no estaba la conversación de los muchachos, no estaba eso que te entretiene y te mantiene alerta. Y el cansancio pudo más. El sueño hizo lo suyo. Me dormí. Mi último recuerdo es un fuerte bocinazo, una reacción rápida, salir de la ruta y el auto comenzó a dar tumbos. Gracias a Dios no tengo secuelas de ese accidente en mi cuerpo, pero sí hubo consecuencias inmediatas. La primera, tuve que dejar mis estudios. Tuve que suspender el cursado, pensando tal vez en que al año siguiente, después de organizarme un poco, lo iba a retomar. Pero el año siguiente no pude. Hubo buenos momentos y no tan buenos de trabajo. La idea era estabilizarme, organizarme, pero todo era difícil y todo era cuesta arriba, hasta que en un momento dije basta, porque vamos a decir la verdad, sin una herramienta sólida en la mano, como lo es una titulación, las cosas no se ponen tan buenas. Y entonces tuve que sufrir el aprovechamiento, la usura, las injusticias, la explotación. Y me cansé de eso. Me cansé. Y tenía que hacer valer todo lo que tenía ya en la facultad. Entonces volví un día a la facultad a averiguar y digo, voy a terminar mi carrera como sea. Y grande fue mi sorpresa cuando me di que la carrera había cambiado totalmente, hasta el nombre. Había materias que yo no había cursado y que ahora estaban en los primeros años. Los lenguajes de programación habían variado totalmente. Entonces, lo único que tenía por hacer era inscribirme en primer año, cursar lo que debía y pedir el reconocimiento de las materias que tenía aprobado. Había un beneficio, pero también había 6 largos años de nuevo por delante, viajando todos los días a San Miguel de Tucumán. Sabía que eso iba a ser muy difícil, no quería repetir la historia, entonces busqué en el medio local algo que me permitiera completar y hacer valer esos años de estudio. El profesorado de matemáticas es lo que más se acercaba a lo mío, entonces fui ahí, me inscribí y comencé. Pensé que iba a ser más fácil, pero surgieron de nuevo los obstáculos. Se levantaron de nuevo los gigantes y me acordaba siempre de David. El menor de mis hijos se enfermó gravemente, con peligro de muerte. Gracias a Dios, el milagro nuevamente golpeó nuestras vidas. Después enfermó gravemente mi esposa. Pudimos salir también de adelante con eso. Y también perdí a mi padre. Eso sí fue una pérdida irreparable. Caí en una gran depresión, en un vacío muy profundo, y entonces me abracé a ese proyecto de completar mi carrera y le puse más fuerzas que nunca. Llegué a los últimos años y recuerdo como si fuera hoy el primer día de mis prácticas docentes, cuando tenía que pararme por primera vez ante un curso. Llegué a la escuela, abrí la puerta, miré las caras de mis alumnos y dirigí mis primeras palabras como profe. Profe practicante, pero profe al fin. Y ese día sentí una emoción inmensa y sentí algo acá
en el pecho muy adentro, tan fuerte, que fue la respuesta a la pregunta que me venía haciendo durante muchos años, desde aquel día del accidente. No les voy a mentir, no escuché una voz audible de Dios, no me bajó un pasacalle del cielo con una frase, lo sentí muy adentro. Sentí la plena convicción de que aquel día del accidente me estaban sacando del lugar a donde nunca me habían llamado para depositarme ese día en el lugar a donde la vida me estaba reclamando siempre. Ese día comencé a comprender lo que realmente es la vocación. Ese día entendí que vocación no es un hobby. De hecho, la palabra vocación significa llamado. Ese día entendí que la vocación tiene muy poco que ver con lo que nos gusta y siempre, absolutamente toda la vida, tiene que ver con lo que la vida misma te demanda y te pide hacer. La vocación no es una elección simplemente. En mi vida la vocación se presentó como una decisión. Y entonces me acordé de nuevo de David. Me acordé de nuevo de David y siempre le comparto esto a los futuros profes, alumnos míos, que cuando David tomó la piedra, no fue una piedra que levantó de ese lugar, sino que había bajado hasta un arroyo de donde eligió la piedra. ¿Y por qué un arroyo? Porque el arroyo, con el paso diario de las aguas, léase aquí el paso de la vida, va puliendo la piedra, la va afilando, le va dando la forma exacta, precisa que David necesitaba. David no lanzó cualquier piedra. David incrustó la piedra exacta, la piedra que ese día tenía que estar en el lugar preciso. Entonces entendí que si bien yo siempre quise ser David, yo fui llamado para ser la piedra. Muchas gracias.